Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Tenemos un honor hoy de tener un grupo de Ciudad de México para hacer 4 charlas. Y déjame introducir primero una persona visitando. Diga hola, Victor. Déjame introducir a Victor para empezar. Hola. Es una celebridad. No. Es una celebridad de Ciudad de México. Es un amigo de Alejandro. Y ok, Alejandro, ándale pues. Muchas gracias, doctor Bennett. Buenos días a todos. Me da un gusto que estén aquí con nosotros, apoyándonos y estando en las pláticas. Estas 4 pláticas que vamos a dar nosotros es de un servicio que nació apenas el año pasado, a finales del año pasado. Perdón, apenas nació el año pasado en diciembre. Es un servicio joven, somos 4 neurocirujanos, entonces esta plática va en referente a dar la apertura académica y seguir creando posteriormente más rubro científico en cuanto a conferencias, artículos, libros, algún taller en cadáver. Entonces, vamos a dar 4 pláticas. Son 4 pláticas por cada compañero, por cada neurocirujano. La primera plática que se va a abordar es por el doctor Iván de Jesús Álvarez Martínez. Él nos va a hablar de manejo de luxación C1, C2 en artritis reumatoide. El doctor es egresado del Centro Médico Siglo XXI y realizó la residencia de neurocirugía y posteriormente hizo un adiestramiento de alta especialidad en columna. Entonces, es un doctor que tiene mucho ímpetu en cuanto al rubro académico, en cuanto al rubro quirúrgico. Nos va a compartir su experiencia en este tópico. Posteriormente va a hablar el doctor Fernando, se le va a introducir posterior, el doctor Eric, que es cirujano de columna, y el último voy a dar una plática el día de hoy. Entonces, doctor Bennett, si usted lo permite, podemos iniciar con las conferencias. Perdón, con el doctor Iván. Iván. Sí, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos Okay. Perfecto. Hola, hola, gracias. ¿Cómo están? No, comparto mi pantalla. Nada más para estar seguro si ya la están visualizando. Sí, se visualiza, solo que falta, ahí está ya. Ahí está, ya la Perfecto. pantalla completa. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya me presentó a Alejandro por ahí. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes presentando esta plática. Pues los casos que vamos a presentar son casos que abordamos durante cuando estuve haciendo mi adiestramiento en el centro médico. Ahorita por el momento pues todavía no, como lo comenzó todo Alejandro acá en el hospital, pues recientemente estamos por iniciar apenas con nuestros propios casos de la unidad. Entonces le vamos a dar una pequeña plática acerca de lo que es el manejo quirúrgico de la subluxación atlantoxoidea en lo que vendría siendo en la artritis reumatoide. Como breve introducción, pues hablando de algunas generalidades de la artritis reumatoide, pues me quise presentar estos casos porque pues, son casos muy buenos y que no son, ciertamente no son tan comunes y es una cirugía pues bonita, vaya, y aunque técnicamente no es tan complicada, pues sí hay ciertos aspectos a tener en cuenta muy importantes para poder realizarlo de forma adecuada. Como ya todos lo sabemos, pues la artritis reumatoide pues es una enfermedad sistémica, inflamatoria y crónica de la cual se desconoce la causa y lo cual lo que va a hacer es que va a afectar las articulaciones del cuerpo. Principalmente en la columna vertebral, la característica principal que tiene es que afecta a la columna cervical, sin embargo, pues va a respetar el resto de la columna. Y en estos pacientes, pues en los casos avanzados,
van a evolucionar a lo que es la subluxación atlantoxoidea, pues que es más o menos el tema que estamos tratando. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la artritis reumatoide? Pues que tiene predilección por articulaciones pequeñas de las manos y pies y ocasiona una deformidad progresiva de estas mismas. La epidemiología, pues la prevalencia es del 1% y es más común en mujeres que en hombres. Los inicios de la edad de esta patología, pues lo vamos a encontrar en mujeres desde la cuarta, quinta y hasta sexta, octava década de la vida en los hombres. Pero de predominio, pues es más común pensar en ese tipo de patologías cuando estamos valorando, revisando mujeres. Habitualmente, pues estos casos nos van a llegar a nosotros porque ya tienen un tratamiento crónico de enfermedad reumatoide habitualmente con otros médicos, ¿no? Ya sea internistas, reumatólogos, etcétera. La principal característica histopatológica pues es que ocasiona una sinovitis crónica de las articulaciones. Esto va a formar el famoso panus, son cambios degenerativos que se producen por la erosión del cartílago, del hueso, de los ligamentos y los tendones de las articulaciones. En la fase aguda pues va a haber derrame articular, cambios inflamatorios, pero en la fase tardía pues va a evolucionar una anquilosis fibrosa. Hay también, y tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes que vamos a llevar a un procedimiento quirúrgico, pues que hay manifestaciones extraarticulares, las cuales se relacionan cuando hay presencia de factor reumatoide positivo. En este caso puede haber derrames pleurales, puede haber pericarditis, esplenomegalia o datos clínicos de vasculitis o también enfermedad pulmonar intersticial. En cuanto a las manifestaciones radiográficas, ya que vamos a hacer un diagnóstico, pues los médicos habitualmente, pues ya que manejan ese tipo de patología, pues habitualmente ya está dentro de su protocolo de estudio realizar radiografías de la columna cervical en los pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada. Y en este caso, pues es probable identificar una subluxación de C1 y C2. ¿En qué porcentaje de casos se presenta la subluxación atlantoxoidea? Pues se va a presentar en un 60 a un 90% de los casos de los pacientes que presentan artritis reumatoide. En este caso, pues observamos que es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, es importante estar al pendiente de que se presente esta patología en este tipo de pacientes. En cuanto a la fisiopatología, pues vamos a hablar un poquito más. Y ya en cuanto a la unión cráneo-cervical, pues va a haber una afección de la cápsula articular sinovial por la artritis inflamatoria. Va a haber erosión y destrucción ósea del proceso odontoideo y va a haber un relajamiento ligamentario, principalmente los ligamentos transversos y alares, que son los que se encargan de mantener la apófisis odontoides en su lugar. Esto pues va a generar que haya una luxación de lo que vendría siendo la apófisis odontoides del arco anterior de C1 y va a ocasionar que se ocasione una compresión a nivel de la médula espinal. Esto pues va a traer consecuencias y va a traer sintomatología para el paciente. Va a haber también deformidad de la columna cervical. En este caso, ya que identificamos al paciente que nos lo envían, vamos a realizar una resonancia magnética, o si no es que ya la tienen, y vamos a observar los cambios que ya típicos de la enfermedad, que es el panus, la erosión del proceso odontoideo, la subluxación, en este caso se observa más en las radiografías, pero vamos a observar una separación de la apófisis odontoide de lo que vendría siendo el arco anterior de C1, y pues la compresión evidente con disminución del espacio subaracnoideo y la compresión de lo que vendría siendo el cono medular. ¿Por qué es importante y por qué nos afecta todo eso? Pues todos conocemos las características de la unión craneovertebral. Es una ancla anatómica la cual va a conectar lo que vendría siendo el cráneo con la columna cervical. En este caso es una estructura muy importante a nivel de la columna vertebral. Tiene ciertas características que no se presentan en el resto de la columna. Tiene mayor flexibilidad que cualquier otra región de la columna vertebral, ya que además permitir movimientos de flexión, de extensión, pues va a también permitir ciertos movimientos laterales, movimientos de rotación. Tenemos varios componentes, entre ellos huesos, membranas, ligamentos y estructuras musculares, y todos estos componentes pues son importantes para mantener la integridad y un adecuado funcionamiento. Los límites pues van a ir desde la parte media del clivus a la protuberancia occipital interna y llegando más o menos al nivel entre C2 y C3.
Es importante, pues, siempre repasar un poquito de la anatomía, sobre todo para la realización de un procedimiento quirúrgico, pues hay que tener en cuenta ciertas características, sobre todo de las primeras vértebras cervicales, C1 y C2, que va a ser las que vamos a estar manejando en vamos a instrumentar, vaya. Entonces vamos a tener ciertas características. Aquí es muy importante a nivel de C1, vamos a tener un arco anterior, un arco posterior, y un arco anterior, un arco posterior, y es muy importante este agujero que vemos aquí, pues es el foramen por el cual atraviesa la arteria vertebral. Tenemos la médula espinal en el centro, el proceso odontoideo y las estructuras ligamentarias. Aquí es muy importante analizar bien las estructuras para tratar de ver la posición en la que vamos a colocar nuestro material de instrumentación y nuestros tornillos. Siempre es importante identificar que tenemos un tubérculo posterior en el arco posterior de C1, y esta es una muy buena referencia que no debemos de perder. Tenemos además las masas laterales y las bases donde se articulan los cóndilos occipitales. Si nos vamos a analizar a C2, aquí la característica de C1 y de C2 es importante porque son vértebras porque tienen características específicas que no se presentan en otras. En el caso de la apófisis espinosa de C2 es muy importante y es fácil identificarla, ya que la apófisis espinosa de C2 la vamos a encontrar y se va a palpar de forma bífida. Cuando hacemos la disección en el abordaje posterior, en el abordaje cervical posterior, es muy importante tratar de respetar la musculatura subaxial, la musculatura que va de C2 hacia la parte de abajo. Trata de respetar lo más posible para no generar más inestabilidad en el resto de la columna cervical. Cuando estamos haciendo el abordaje, pues de repente es difícil localizar en qué nivel nos encontramos, pero una forma muy fácil de hacerlo pues es palpando la apófisis espinosa de C2. En este caso tenemos una lámina ya más establecida, vamos a tener pedículos y también vamos a tener unas masas laterales y las carillas articulares para la articulación con C1. En este caso los pedículos de C2 son muy pequeños o muy delgados. Entonces, aquí lo vemos, el pedículo habitualmente es muy delgado y está muy cercano a lo que vendría siendo de igual manera el foramen por el que atraviesa la arteria vertebral. En este caso siempre es importante realizar la medición de los pedículos para tratar de elegir la técnica ideal. Ahorita tenemos distintas técnicas las cuales podemos utilizar para hacer la fijación de C1, C2 y tratar de corregir nuestra subluxación. Sin embargo, la técnica ideal que se maneja en la literatura es la colocación de tornillos transpediculares a la masa lateral de C1 y al pedículo de C2. Sin embargo, encontramos la característica de que debido a que en muchas ocasiones el pedículo de C2 es muy pequeño, es difícil lograr canularlo con un tornillo. Por lo tanto, es importante siempre en nuestro estudio preoperatorio, una vez que identificamos que tenemos un diagnóstico, hacer una tomografía con cortes finos para lograr hacer una adecuada valoración del pedículo y en dado caso que no se pueda canular el pedículo, identificar qué otro tipo de técnica podemos utilizar. Una vez que tenemos el diagnóstico, pues la clasificación de Wang que les voy a mencionar aquí es un método efectivo para establecer el diagnóstico y el tratamiento. Básicamente se basa en las radiografías dinámicas de rayos X, se clasifican del 1 al 4, y se clasifica básicamente en las que sí se pueden reducir y las que no se pueden reducir. En este caso, la tipo 1 es una reductible. Y además, la clasificación de Wang nos ofrece una alternativa o una opción quirúrgica. En este caso, el tratamiento de la 1 y la 2, las cuales sí se reducen, ellos sugieren únicamente la fijación posterior. Pero en el caso de las que son irreductibles, como el caso de la 3 o la 4, en la cual ya hay una dislocación o algún fragmento óseo de odontoides, el cual está ocasionando estrechez del conducto cervical, la clasificación de Wang nos va a recomendar primeramente hacer el abordaje transoral para hacer la resección primero de la odontoides y posteriormente realizar la fijación posterior. En este caso, para el abordaje transoral, si no se tiene la experiencia en realizar este tipo de procedimientos, pues actualmente hay muchos cirujanos de base de cráneo con amplia experiencia en la resección de la odontoides y actualmente, pues sobre todo por la vía endoscópica. Entonces, la clasificación de Wang
ese es el arco anterior, el arco anterior, el arco posterior. Vamos a ver que en las radiografías que hay una discreta separación de la apófisis odontoides. Básicamente en la flexión vamos a observar cómo cuando hay una subluxación, vamos a observar la separación de la apófisis odontoides del arco anterior de C1. Y en la extensión, cuando la patología es reductible, cuando la subluxación se reduce, en la extensión pues vamos a observar que el espacio se reduce. Sin embargo, cuando no es reductible, pues este espacio va a permanecer abierto. Entonces, en esa radiografía, se hace una radiografía en posición neutra, vemos cómo en la flexión se incrementa el espacio y vemos cómo en la extensión, pues el espacio se reduce. En este caso, es una subluxación atlantoxoidea reductible. Ok, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía? Reducción de la luxación, la fusión para que ya no haya movimiento y limitar el movimiento. En este caso es muy importante porque como hay pérdida de la fuerza de los ligamentos, pues va a haber mucho movimiento en la columna cervical, lo cual pues va a estar afectando constantemente la médula espinal y pues nos puede traer trágicas consecuencias. Existen múltiples artículos que nos hablan de los tipos de fijaciones transarticulares, fijaciones a los pedículos, a las masas laterales o fijaciones translaminares. Básicamente, todas las técnicas se habla de un porcentaje de fusión mayor del 90%. Yo en el caso y por la experiencia que hemos tenido con los casos, la tuve en el centro médico, lo más recomendable es hacer la fijación transpedicular y cuando no se puede, de acuerdo a los estudios preparatorios que realizamos, hacer la fijación transpedicular, lo más recomendable para mí es colocar los ganchos sublaminares, los cuales técnicamente es más fácil de colocarlos y además ofrecen un buen porcentaje de fusión. Entonces tenemos tornillos transpediculares a la masa lateral de C2 también, es a la masa lateral de C1 o translaminares. Sin embargo, yo les recomiendo que en caso de no poder realizar la colocación del tornillo transpedicular, es mejor colocar un gancho sublaminar. Aquí no lo tengo ilustrado, lo vamos a ver más adelante, pero es más fácil colocarlo. Ese es otro artículo del cual habla, muchos están en contra de la colocación de tornillos translaminares, pero en ese artículo pues reportan muchos casos y se habla de un porcentaje de fusión muy alto. Entonces realmente como resumen de todo esto que les comenté, pues realmente todas las técnicas reportan porcentajes de fusión alto. Sin embargo, el que ofrece mejor biomecánica en este caso es la fijación de C1 y C2 con tornillos, la colocación del injerto para limitar la flexión y la extensión, el injerto entre C1 y C2. Y en el caso de no poder colocar el tornillo al pedículo C2, pues colocar un gancho sublaminar. Esta es la posición que utilizamos, la posición Concord. Un poquito esta imagen nos hace una pequeña revisión de la anatomía. Vemos cómo la arteria vertebral siempre está en nuestro trayecto. Nosotros vamos a trabajar esta zona y principalmente para colocar un tornillo a la masa lateral de C1 vamos a trabajar entre la raíz C2 y entre la arteria vertebral. La arteria vertebral a veces gira en esta posición antes y eso nos puede traer un pequeño problema. Y más o menos, si vamos a la siguiente, el punto de inserción al pedículo C2 pues se va a localizar en esta parte. Aquí es importante siempre disecar sobre la línea media, localizar la apófisis espinosa de C2, localizar el tubérculo posterior de C1, hacer una disección hacia el lateral y lateralmente vamos a ir siguiendo el pedículo. Aquí vamos a localizar el pedículo C2, vamos siguiendo el pedículo C2 y el pedículo C2 nos va a llevar automáticamente a lo que es la masa lateral de C1. Y en la masa lateral de C1, pues aquí vamos a encontrar nuestro punto de entrada. De igual manera, en esta parte más o menos localizamos el espesor del pedículo S1 y básicamente lo vamos a estar viendo bajo visión directa. Pero la técnica es muy importante hacerlo de medial hacia lateral. Si nos vamos haciéndolo siguiendo la lámina y luego localizamos el pedículo, va a ser muy sencillo localizar nuestros puntos de entrada y evitando esas estructuras. Entonces aquí tenemos de nuevo nuestra masa lateral y la colocación de nuestros... esa es otra imagen, esa imagen representativa, no es de un caso de subluxación. Este video que me hizo el favor de compartir el doctor Domínguez y el doctor Zamorano, los cuales fueron mis maestros, es del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, se hace el abordaje cervical posterior. En este caso, como les comenté, tenemos a la arteria vertebral en una posición que no es la habitual y está estorbando aquí, nos está estorbando para localizar lo que vendría siendo la masa lateral de C1. Aquí nos fuimos siguiendo la lámina, se localiza el pedículo y el pedículo C2 nos lleva inmediatamente a la masa lateral. Aquí vemos la inestabilidad que hay. Hacemos el procedimiento bajo fluoroscopía
De nuevo, del otro lado, pues está aquí, vamos a hacer un pequeño fresado del arco posterior de C1 para que nos deje visualizar lo que es la masa lateral y localizar adecuadamente nuestro punto de entrada, ya que la arteria vertebral pues se encontraba en esa posición. En ese caso, realizamos la punción con una fresa para poder introducir nuestro tornillo en la masa lateral de C1. Voy a avanzar un poquito. Aquí es importante la dirección más o menos del tornillo de C1, es unos 5 a 10 grados medial y más o menos en dirección hacia el tubérculo anterior de C1. Introducimos nuestro tornillo. Continuamos en dirección hacia el tubérculo anterior de C1. Y después localizamos lo que vendría siendo el pedículo de C2, que ya lo tenemos, si lo tenemos bien disecado, pues vamos a lograr hacerlo casi bajo dirección directa. Al momento de disecar lo que vendría siendo el pedículo de C2 sobre esta zona, muchas veces aquí se encuentra el plexo venoso y es importante pues hacer una adecuada coagulación o buena compresión con Gelfand para no tratar de evitar el sangrado, porque muchas veces no se puede retirar. En este caso no era muy redundante. Y posteriormente, la técnica habitual es colocar lo que vendría siendo el injerto. Anteriormente, la técnica únicamente era colocar lo que venía siendo este injerto entre C1 y C2. Sin embargo, el injerto únicamente realiza limitación de la flexión y la extensión y no hace limitación de los movimientos rotacionales como sí lo hace la fijación con tornillos de C1 y de C2. Entonces, más o menos aquí queda, aquí se está colocando el injerto y aquí, bueno, es como queda ya colocado con alambre y se ponen un poquito de chips óseos y matriz ósea para lograr un poquito más de tasa de fusión. Y bueno, perdón, creo que me salí. Y luego voy a presentar estos casos que tuvimos la oportunidad de meter ahí en el hospital. En este caso, el caso número 1, femenina de 65 años con subluxación atlanta-oxidea reductible. En este caso, no siempre es posible realizar la técnica ideal. La técnica ideal es colocar el injerto C1, C2 y la colocación de tornillos a la masa lateral y al pedículo de C2. Sin embargo, en este caso, tenemos una subluxación atlanta-oxidea hasta la posición neutra. Aquí está en la flexión, vemos cómo hay la subluxación, pero vemos cómo se logra reducir en la extensión. Esa es la resonancia magnética preoperatoria. Vemos el panos que se observa ahí en el proceso odontoideo. Y este es el estudio postoperatorio en el cual se realizó la colocación de un tornillo AC1 y AC2. En este caso, técnicamente no fue posible colocar el injerto, ya que no había manera, había mucha compresión en la región de C1, C2 y no era posible pasar el alambre de una forma segura para fijar el injerto. En el segundo caso, un femenino de 68 años con diagnóstico de subluxación atlanta-oxidea reductible, se realiza un abordaje cervical posterior, le colocamos tornillos a la masa lateral de C1, tornillos pedículos C2 y al macizo facetario C3 y colocación de barras. En este caso nos extendimos hacia lo que vendría siendo occipital ahorita les voy a mostrar por qué. Tenemos en la flexión una subluxación y en este caso había una discreta reducción, pero no se reducía al 100% en lo que era la extensión. Y observamos que había una estrechez muy grande a nivel de la unión cráneo-cervical. En este caso decidimos extender la instrumentación hacia el occipital y hacer una descompresión posterior, es decir, retiramos el arco posterior de C1 y la lámina de C2 y extendiéndole la instrumentación hacia lo que vendría siendo C3 para evitar que hubiera inestabilidad. Entonces, ese es el estudio postquirúrgico. Está la descompresión, la resección del arco posterior de C1 y de C2. Y este sería el estudio cómo quedó. Y afortunadamente, gracias a la posición que vimos en quirófano, a pesar de que en las radiografías no se lograba reducir al 100% la subluxación, decidimos hacer esta técnica, hacer la descompresión posterior y obtuvimos un resultado satisfactorio, ya que con la posición en quirófano y con la fijación sí logramos una reducción adecuada de la subluxación. Entonces, es importante pues, conocer diversas técnicas porque hay casos que no siempre se puede realizar el tratamiento o el mismo tratamiento. Este caso 3, en este caso lo que les comentaba es una subluxación atlanta-oxidea reductible. Se realizó el abordaje cervical posterior, colocación de tornillos a masa lateral de C1 y en este caso no fue posible colocar ganchos sublaminares C2 ya que los pedículos de C2 eran muy pequeños, por lo tanto decidimos colocar los ganchos sublaminares y en este caso sí fue posible colocar el injerto y el alambre el injerto en C1 C2 fijado con alambre.
Tenemos la subluxación, tenemos la reducción. Esos son los cambios, el panos que se observa en la resonancia magnética. Los tornillos de C1, aquí tenemos el injerto. Y los ganchos sublaminares en C2. En este caso, el pedículo, si ustedes lo observan, aquí es el agujero de la arteria vertebral y el pedículo era pues, menor a 4 milímetros, lo cual es muy difícil canularlo, ya que se puede fracturar o podemos ocasionar lesión o disección de la arteria vertebral. Y la posquirúrgica, pues de nuevo, el injerto, los tornillos y los ganchos. Entonces tenemos el tornillo y esa es una imagen coronal. Esa es la bibliografía y gracias. No sé si tengan alguna duda o algún comentario o si lo vayamos a dejar para el final. Bueno, Iván, muchas gracias por tu participación. Sí. Muy interesante plática. Está aquí también el doctor Eric, que es parte del servicio y él es neurocirujano de columna también. Me gustaría, Eric, si tú nos pudieras comentar algo en cuanto a la plática de Iván. Sí, hola, buen día, Alejandro. Buenos días, John, y buenos días a todo el panel. Estoy muy agradecido de estar aquí, de poder compartir con ustedes. Sí, la plática de Iván, lo que nosotros hacemos es, o bueno, al menos lo que estamos acostumbrados o lo que aprendimos es hacer, ampliar un poquitito más la fijación, hacerla un poco más larga hasta por lo menos abarcar unos 3 niveles, C3, C4 y la fijación occipito-cervical para poder hacer así una descompresión un poquito más amplia, haciendo la resección del arco de C1, la laminectomía de C2 y hacer una mini descompresión de la parte suboccipital. Siempre viendo los estudios, tanto como de las, en lo que se pueda realizar de las radiografías cervicales dinámicas y de la tomografía simple de cráneo, viendo la angulación que se vaya a tener de la parte del clivus con la parte cervical, dependiendo de la angulación que tengamos. De esa manera nosotros decidimos hacer una descompresión mucho más amplia y una fijación un poco más larga. Ok, muy bien. Iván, y cuando había compresión por vía anterior, ¿cómo es que lo manejaban o cómo lo manejas cuando la compresión es anterior? Cuando la compresión es anterior, como en el caso que les presenté, que nos extendimos hacia la fijación occipital, en este caso, pues hay que, idealmente, en este caso decidimos hacer la resección del arco posterior de C1 y de C2 y si se logró una adecuada descompresión en el estudio posoperatorio. Sin embargo, lo ideal cuando hay una compresión anterior muy importante, pues es hacer la odontoidectomía. Para dar ahora sí que mayor espacio, ya que por la vía posterior, si la compresión anterior es muy importante y es una subluxación, sobre todo cuando no se reduce. Si es no reductible, yo creo que por más descompresión posterior que hagas, pues si no hay una reducción adecuada, pues la compresión ahí va a estar. Entonces, cuando es no reductible, sobre todo cuando es no reductible, no logras una reducción de la luxación con la fijación, hay que ir por la vía, ahora sí que transoral, ya sea endoscópica, la vía transoral tradicional microquirúrgica, a hacer la resección del apófisis odontoides. En este caso, yo creo que para hacerlo, pues es importante, o nos apoyamos nosotros con cirujanos de base de cráneo, pues que nos pueden echar la mano, que ellos tienen más experiencia, sobre todo en los procedimientos endoscópicos, y pues lo hacen ahora sí que muy bien para hacer la resección ahí de la odontoides. Ok, muy bien. No sé si alguno de los panelistas tenga alguna pregunta para el doctor Iván. Está el doctor... sí, perdón. Sí, ¿puedo hacer un comentario, Alejandro? Sí, claro, doctor. Buenos días. Qué bueno que está con nosotros, doctor. Un honor. Sí. Felicidades a Iván, muy buena serie hasta ahorita. Yo creo que expuso los conceptos más actuales de este tipo de cirugía. Yo quería comentar, doctor, gracias. Y si me permite nada más compartir 4 diapositivas de forma muy rápida. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, vamos a ver. Perfecto, perfecto. Es un bonus, Alejandro.
Así es, el natal. Ok. Esta es una, yo también desarrollo actividad quirúrgica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, como muchos lo saben. Y ahí yo creo que es la serie más grande de subluxación atlantoaxoidea que hay, porque es el departamento de reumatología muy fuerte y casi todos los manda a evaluar de forma profiláctica, de tal manera que se logran detectar pacientes muchas veces antes de que empiece con sintomatología. Y esto es algo que nosotros hicimos en conjunto con el doctor Antonio Cuellar con respecto a la evolución de la artritis reumatoide, donde lo primero que se inicia es la separación más de 5 milímetros entre el arco anterior del atlas y la punta del odontoides, y aquí se va presentando un fenómeno que yo quisiera hacer hincapié, porque se va deteriorando aquí las articulaciones entre el occipital y C1 y va ascendiendo la apopsis odontoides hasta que finalmente llega a producir una invaginación o una impresión basilar, donde ya la odontoides se coloca dentro del agujero magno. Por esta razón, las técnicas de fijación, que ya no voy a redundar en ellas porque ya se mencionaron, muchas se basaban en un principio, y esto es algo que quizá en hospitales que no tienen mucha experiencia debería seguirse realizando porque resuelve los problemas que es la fijación simple. Antes se hacía con alambre, ahora se hace con cable. El cable ya también a veces es cada vez más difícil conseguirlo, pero esta es una forma muy sencilla en casos iniciales cuando empezaba la separación y que le resolvía los problemas a los pacientes a largo plazo. Diferentes tipos de la Gallie clásica, la bilateral. Por aquí hay una que utilizaba el doctor Beltrán Goñi en el Hospital General de México, y posteriormente el doctor Velasco, que era C1, C2, C3 con cable o alambre. El tornillo único que tiene sus problemas, ya lo mencionaron, por pasar muy cerca del orificio vertebral, y en ocasiones estos por el estrés mecánico terminaban rompiéndose, puesto que muchas de las técnicas utilizaban tornillos huecos, y los que ya se presentaron ahora, que a la postre se han convertido, digamos, en la fijación más firme de todas. Sin embargo, el punto es la recomendación en base a estos grados evolutivos. Cuando no hay una separación más de 5 milímetros en una paciente con artritis reumatoide, simplemente se le mantiene en observación con mediciones cada 1 o 2 años con series dinámicas cervicales. En el grado 2-3, que es cuando ya empieza a separarse más de 5 milímetros, es la fijación posterior con cable o tornillo, que ya mencioné que tiene muchas desventajas, hay que tener experiencia para ponerlo. Y el grado 4, que es cuando ya asciende la apopsis odontoides por encima del agujero magno, la fijación simple C1, C2 con los tornillos, como lo mostró Iván, y la descompresión occipital. Él mostró un caso de esta naturaleza. Realmente nosotros sabemos que el someter a un paciente a una fijación occipito-cervical pues va a llevar consigo la incapacidad para el movimiento lateral, y estos casos pues los dejamos como se demostraron cuando hay esta impresión basilar, o bien que hay una gran inestabilidad de la odontoides, que requiere inclusive la resección por vía transoral y eventualmente la descompresión por vía posterior. Entonces, nada más recalcar que no todos los pacientes debemos considerarlos de forma similar, sino que tenemos que ver estos aspectos como el apopsis odontoides va ascendiendo conforme las masas laterales del atlas y el cóndilo occipital se van degenerando por la propia enfermedad, y va ascendiendo. Si uno ve pacientes a muchos años, se ve cómo va ascendiendo la apopsis odontoides hasta meterse dentro del agujero magno y hacer una pseudoestabilización. Da la impresión de que ya no se mueve, pero son los pacientes que están en riesgo más grave de lesionarse o de morir de forma súbita, como ha sido demostrado en la mayor parte de series. Muchas gracias, era lo que yo quería comentar, y bueno, nada más combinar, Iván, que siga con su serie. Yo creo que no hay muchas series reportadas en nuestro país, y es una buena oportunidad en este hospital que empieza sus actividades. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor, por sus aportes. Para mí es un honor recibir sus comentarios.
ahora sí, como dijo el doctor John Bennett, un gran bonus. Yo creo que sí ayudó a dejar más claro ahí. Yo creo que es muy importante, como se lo mencionó, seleccionar adecuadamente los pacientes. Yo creo que se lo dejó más claro con esa diapositiva que puso ahí. Seleccionar la técnica adecuada. En cuanto a lo que comentaba Eric, digo, nosotros pues consideramos o revisamos cada estudio, no hacemos abordajes tan grandes, simplemente lo que yo comenté, vaya, consideramos que con esa fijación es suficiente. Y pues, no sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario.